una oración. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das una vez más en esta noche. Pedimos que tú nos diriges en esta clase que vamos a tener. Bendice también a los estudiantes que están haciendo las tareas y aprendiendo del tema de cómo llegamos a tener la Biblia y una introducción a los libros de la Biblia también. La palabra que tú nos has dado es un tesoro para nosotros y queremos ser más, saber más y más de esta palabra viviente para nosotros en nuestras vidas. Y pedimos que con este curso tú nos ayudes también en aprender más. Gracias te damos por tu presencia con nosotros. Estas cosas te las pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, yo lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Y lo primero que vamos a hacer es, estoy reduciendo un poco lo primero que vamos a hacer es hacer una lectura de Salmo 119. Los versículos, los primeros 24 versículos 1 al 24. Solamente para dar una entrada al tema, les comenté la semana pasada que el Salmo 119 consta de una enseñanza sobre la palabra de Dios, todo el Salmo. Y entonces vamos a hacer lectura de varias porciones de este Salmo durante el transcurso de estas conferencias. Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no seré yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendisteis los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La palabra de Dios. Y siempre me gusta la lectura de Salmos 110, precisamente por este punto, especialmente en esta clase también, que estamos estudiando una introducción a la palabra de Dios, y en las conferencias un poco de la historia de cómo llegamos a tener la Biblia y los detalles sobre la Biblia también. La semana pasada nosotros vimos los varios temas que vamos a cubrir en este clase. Nosotros cubrimos la semana pasada la perspectiva histórica redentiva. Y ya les comenté de que cuando leemos la Biblia tenemos que
mantenernos bajo este principio, ese principio fundador de entendimiento de las escrituras. Y es importante para nosotros mantener eso siempre. Lo que nosotros vamos a ver ahora, la semana pasada yo introducí, yo le introduje la confesión belga. No sé si dicen Bélgica o belga, he escuchado las dos cosas. Yo siempre digo belga, pero los 37 artículos, y revisamos estos brevemente. Lo que vamos a cubrir hoy, solamente para dar una lectura a lo que dice la confesión belga sobre las Sagradas Escrituras. Antes de empezar con esto, quisiera revisar el enlace. No sé si el hermano Juan Lobos les pasé el enlace. Voy a dejar de compartir por ahora. Les pasó el enlace que yo le pasé a él para ustedes los estudiantes. Ustedes tienen el enlace que tienen recursos para los estudiantes. ¿Se lo pasó hermano Juan? No sé. Nos mandó una serie de libros, tenemos nosotros. Ajá, ok. Sí, tenemos. Ok, muy bien. Y este es el link. Voy a abrir este link porque yo puse también varias otras cosas en esto. En este está las lecturas adicionales y en esta lectura, este juego de libros digitales tienen una variedad de libros que ustedes pueden revisar y escoger la porción que van a hacer para su lectura de las 100 páginas que tienen que hacer. Entonces, estos son los libros los cuales ustedes pueden optar para hacer la lectura. Si tienen acceso a algún libro físico en papel y tinta que tiene que ver con el tema de la introducción a la Biblia o el canon de la Biblia, con el tema de este curso, pueden también presentar eso al hermano Juan López para ver si eso también vale para hacer la lectura. Entonces, o sea, no tienen que escoger necesariamente de estos libros digitales. Sin embargo, se los presento porque muchos no tendrán ni siquiera un libro con este tema. Quizás tendrán algunos libros, pero con este tema del curso no. Entonces, por eso, y también para tener un juego de libros, ya para terminando el curso, que pueden hacer referencia en el caso de que algún día ustedes mismos compartirán el tema de este curso con otras personas, etcétera, tendrán también algunos libros para esto. Uno de los libros más famosos en español que haya sido escrito en mi criterio es lo que se encuentra también en esto que se llama El Pueblo de la Promesa. No sé si ustedes tienen este juego. Son 4 tomos. Y en esto de Graff, el autor revisa en forma resumida y muy excelente en cuanto a su manera de hacerlo, todos los libros de la Biblia, libro por libro. Yo lo que tengo son 3 de los, si usted ve en esta pantalla, pueden ver que está el volumen 1, 2 y 3, y no pude encontrar el volumen 4 digitalizado. Lástima, entonces yo estoy pensando hacer el esfuerzo quizás algún día, espero entre esas semanas para escanear el cuarto, porque lo tengo en español, y entonces voy a ver si encuentro eso para escanearlo para tener el cuarto volumen también. Es excelente esta obra del autor de Graff. Además de eso, en el link principal, en el directorio principal, está
el manual de estudiantes digitalizado, que ustedes ya han tenido antes también. Incluí en este también este documento que se llama Pautas para la Reflexión de las Lecturas. Recuerda que la semana pasada revisamos las pautas que ustedes tienen que seguir con las 3 páginas de lectura, y no voy a repetir todo eso para no perder el tiempo, pero este documento da lo que nosotros cubrimos o hablamos que yo les presenté la semana pasada. Entonces está en una sola página este documento. También incluí la copia escrita digitalizada de la Confesión Belga, la cual nosotros estamos viendo ahora mismo. Entonces, ustedes tendrán eso también a mano por si tienen interés en revisar los artículos que forman parte de la teología reformada, calvinista, se puede, mejor dicho, de las escrituras. Entonces, esos son los recursos. Si se me ocurre algún recurso más para añadir a esto, voy a incluir esto y comentar también lo que he compartido con esto. ¿Okay? Solamente para decirles que tienen este recurso a mano, y si no tienen el enlace, favor comunicarse con el hermano Juan Lobos para que se lo comparte. Es para cada uno de los estudiantes. Ahora, volviendo al tema de lo que nosotros estamos hablando sobre la Confesión Belga. Lo que yo voy a hacer ahora es hacer una lectura revisando los artículos, los primeros 7 artículos de la Confesión Belga que tienen que ver con el tema de las Sagradas Escrituras, los cuales estamos revisando durante este curso, y por lo menos en cuanto a las conferencias. Básicamente, las conferencias que yo estoy compartiendo es como una explicación más profunda de estos 7 artículos, y por eso se los presento para que tengamos esto. Van a notar que los artículos tienen una base abajo de todos los versículos bíblicos que comprueban lo que está declarado en los artículos o las declaraciones de la Confesión Belga. Artículo 1 empieza con lo siguiente: el autor de las Escrituras. Dice: todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual, único y simple, al que llamamos Dios, eterno, y ahí vienen las características de nuestro Dios: eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente superabundante de todos los bienes. Si alguien les pide una definición de Dios, ahí está. Eso es por lo menos las características únicas que solo Dios tiene. Artículo 2, la revelación de Dios, es decir, en cuanto a cómo Dios se revela a nosotros. A Él, eso es decir, a lo que hemos hablado en el artículo 1, a Dios, le conocemos a través de 2 medios. En primer lugar, por la creación, conservación y gobierno del universo, porque este es para nuestros ojos como un hermoso libro en el que todas las criaturas, grandes y pequeñas, son cual caracteres que nos dan a contemplar las cosas invisibles de Dios, a saber, su eterno poder y deidad, como dice el apóstol Pablo, todas las cuales son suficientes para convencer a los hombres y privarles de toda excusa. Sigue esto también en segundo lugar. Entonces, eso es lo que llamamos la revelación general de Dios. Y vamos a hablar sobre eso en una exposición de capítulo 19 de Salmo, después de presentar la Confesión Belga sobre las Escrituras. En segundo lugar, la revelación especial, que tiene que ver con la Biblia. Él se nos da a conocer aún más clara y perfectamente
por su santa y divina palabra, esto es, tanto como nos es necesario en esta vida para su honra y la salvación de los suyos. Artículo 3. La inspiración de las Escrituras. Confesamos que esta palabra de Dios no fue enviada ni producida por la voluntad de hombre alguno, sino que los santos hombres del Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, la hablaron, conforme dice el apóstol Pedro, siguiendo. Después, Dios, por un cuidado especial que Él lleva de nosotros y de nuestra salvación, mandó a sus siervos los profetas y apóstoles consignar por escrito su palabra revelada. Y Él mismo escribió con su dedo las 2 tablas de la ley. Por esta razón, a tales escritos los denominamos santas y divinas escrituras. Artículo 4. Los libros canónicos. Tenemos las Sagradas Escrituras en 2 libros, el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y los llamamos libros canónicos porque contra ellos no hay nada que objetar. A estos se los enumera en la Iglesia de Dios del modo siguiente. Y lo que hace enseguida en esto es enumerar cada uno de los libros del Antiguo Testamento y luego también del Nuevo Testamento. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. No voy a leer todos estos uno por uno porque eso es lo que forma parte de lo que nosotros tenemos como las Sagradas Escrituras que nosotros estudiamos y predicamos y enseñamos. Artículo 5. La autoridad de las Escrituras. Únicamente a estos libros aceptamos por sagrados y canónicos para regular nuestra fe según ellos, para fundamentarla en ellos y con ellos confirmarla. Y creemos sin duda alguna, todo lo que está comprendido en ellos. Y eso no tanto porque la Iglesia los acepta y los tiene por tales, sino sobre todo porque el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestros corazones que son de Dios. Y porque también tienen la prueba de ello en sí mismos. Cuando advertimos que los ciegos mismos pueden palpar que las cosas que en ellos se han predicho acontecen. Artículo 6. La diferencia entre libros canónicos y los libros apócrifos. A estos santos libros, es decir, los libros que hemos denominado en el artículo 4, los distinguimos de los apócrifos, que son los siguientes. Los voy a enumerar ahora sí, porque no estamos muy familiarizados generalmente con los libros apócrifos. El 3º y 4º libro de Esdras, el libro de Tobías, Judith, el libro de Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, lo que se ha añadido a la historia de Esther, la oración de los 3 mancebos en el fuego, la historia de Susana, la imagen de Bel y del dragón, la oración de Manasés y los 2 libros de Macabeos. La iglesia podrá leer estos libros y eso tiene que ver, eso es un párrafo que habla en cuanto al lugar que los libros apócrifos tienen o no tienen en la vida del estudiante de la Biblia, de los cristianos, de los discípulos de Cristo. La iglesia podrá leer estos libros y también tomar de ellos enseñanzas en tanto en cuanto que estén, eso es importante, en tanto en cuanto que estén de conformidad con los libros canónicos, pero carecen de poder y autoridad para apoyar en ellos algún artículo de la fe o de la religión cristiana, pues podrían disminuir o contradecir la autoridad de estos libros sagrados. Ahora, la Iglesia Católica Romana incluye estos libros en su juego de libros canónicos. Y de hecho, algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica no se encuentran en la Biblia que nosotros hemos reconocido como libros canónicos,
Pero sí se encuentran, por ejemplo, la enseñanza sobre purgatorio, el estado intermedio. Se puede hablar del ser viviente cuando muere, que va al purgatorio, etcétera. Esto está en algunas partes de lo que son los libros apócrifos. Pero entonces hay un valor de los libros apócrifos, hay un valor histórico, tal y como tenemos los libros que los eruditos históricos o los eruditos teológicos han escrito. Si tienen su valor para leer y revisar, estudiar, pero siempre tenemos que leer esos por medio del filtro de las escrituras. Cualquier libro que nosotros, Josefo, por ejemplo, escribe sobre la historia de la iglesia judía, de los judíos en el tiempo de la iglesia primitiva, y tienen un gran valor para hacer esta lectura. Juan Calvino tiene las instituciones de la fe. Nosotros leemos esto, pero hay que reconocer que estos libros no son infalibles. Son o sea, por ejemplo, los de Calvino, son libros que nosotros creemos que han sido fieles y la iglesia las han adoptado, pero no es igual a lo que son las escrituras. Y eso tenemos que reconocer. Este servidor también ha escrito varios libros, tampoco son infalibles. ¿Ok? Y entonces es importante para nosotros entender el lugar que tienen los libros apócrifos. No son libros condenados de para siempre, son libros que podemos aprovechar para entender lo que es la historia dentro del tiempo del cierre del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, que son 400 años de silencio. Nosotros hablamos de 400 años de silencio, que no tenemos ninguna escritura inspirada por Dios escrito durante este tiempo. Los libros apócrifos. ¿Y se le fue la señal? No se escucha nada. Parece que se le cayó la señal. Parece que... Sí, algo le pasó al pastor Eric. Quedó petrificado el pastor Eric. Y eso que tiene 30 grados y hace frío. El frío está acá, se nos heló. No, ahí ya se desconectó totalmente. No, sí, Ahí volvió. está sin audio. Tuvo una audio. pequeña desconexión, Exacto. pastor, y está sin audio. Ok, estoy otra vez en vivo. Sí. Sí, pastor. Ok. No sé qué pasó ahí. Hubo una corte, yo creo que de parte mía aquí. Entonces, no sé hasta dónde llegué con las... creo que, bueno, yo estaba hablando sobre el artículo 7, pero no sé si se los había presentado. Habló, lo último que le escuchamos, que habló de la utilidad que tienen los libros apócrifos para entender la historia. Ok. Pero Entonces, y yo comenté de que la iglesia podrá leer esos libros, y yo expliqué, ustedes recibieron eso, de que tienen un valor histórico, pero no son inspirados por Dios, ¿ok? Bien. Entonces, artículo 7. En el artículo 7 hablamos sobre el tema de la suficiencia de la palabra de Dios. Creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Pues ya que toda norma de culto que Dios exige de nosotros se halla ahí extensamente descrita.
así no les es permitido a los hombres, aunque incluso sean apóstoles, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña por la Sagrada Escritura. Es más, ni aunque fuera un ángel del cielo, como dice el apóstol Pablo, porque como está vedado añadir algo a la palabra de Dios o disminuir algo de ella, así de ahí se evidencia realmente que su doctrina perfectísima y completa en todas sus formas. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de lo santo que hayan sido, con las divinas escrituras. Ni la costumbre con la verdad de Dios, pues es muy interesante eso, pues la verdad está sobre todas las cosas, ni el gran número de antigüedad y sucesión de edades. Eso se reconoce que está hablando contra el Papa y la autoridad del Papa, que es la sucesión de autoridad en la iglesia. Entonces, eso está diciendo, ni el gran número de antigüedad y sucesión de edades o de personas, Papa, ni los concilios de la Iglesia Católica Romana, decretos, ni resoluciones, los bulas, etc. Porque todo, es muy interesante lo que dice ahí, y es parte de la confesión. Porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos de la misma vanidad. Imagínense. Por tanto, rechazamos, no es rechazarnos, rechazamos. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible. Según nos enseñaron los apóstoles, diciendo, probad los espíritus si son de Dios, en 1 de Juan 4, capítulo 4. Así mismo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Y con eso tenemos lo que es la presentación de la confesión belga. No sé si hay alguna pregunta o comentario antes de entrar en el próximo tema. ¿Algún comentario? En las iglesias, sí, adelante Andrés. Sí, pastor, con respecto a lo mismo. Incluida entonces en este tema de igualar las escrituras con otros escritos, están las mismas confesiones. Sí. La confesión belga, la confesión de fe de Westminster y otras que usamos, porque a veces se crea polémica y se piensa básicamente que no se le puede, yo digo que son perfeccionables, Sí, sí. Ahora, porque en no, su punto obviamente, no sí, todo. Digo. Es cierto, las confesiones no tienen el mismo peso que la Biblia, porque nosotros creemos que las confesiones son, de hecho, una declaración de las verdades que salen de las Escrituras, pero si en algún momento, y no ha pasado hasta el momento, entre los 400 años, pero si en algún momento hay alguna declaración de algo en las confesiones que alguien declara que realmente eso no es bíblico, tenemos tenemos que seguir el protocolo que nosotros tenemos en nuestras iglesias de presentar la inquietud que tenemos y han surgido de parte de algunos pastores y teólogos preguntas o objeciones a algunas partes de las confesiones y que ellos entonces han presentado su inquietud al concilio de su iglesia primero y luego a la sesión de la iglesia en la iglesia presbiteriana o al presbiterio o al sínodo y hasta llegando al sínodo para presentar su inquietud y en casos hasta el momento por lo menos han sido declarados que lo que es la inquietud no tiene valor hasta el momento, pero nunca podemos decir que jamás vamos a tener. Lo que sí se ha hecho es, por ejemplo, en las confesiones de fe de Westminster, Catecismo Mayor y Menor, han habido algunas correcciones de clarificación, etcétera, pero no han cambiado lo que son las declaraciones teológicas que se presentan.
Pero eso no queremos decir tampoco que no, que las confesiones tienen el mismo valor igual a las escrituras. Lo que sí creemos es que las confesiones presentan un fiel testimonio de las enseñanzas y doctrinas de las escrituras. ¿Ok? No sé si eso contesta la pregunta. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, hermano. Sí. En lo particular, bueno, nosotros no tenemos una declaración de fe, pero yo creo que es mejor tener una, ¿ah? De lo que estoy estudiando. Pienso que es mejor tener algo que nada. Pero la que estoy mirando ahora y estoy revisando se ve bastante, o sea, aparecen hasta los versículos bíblicos. Entonces, Sí. tiene una base bíblica, obviamente, que es lo que yo he aprendido de ustedes que también buscan una base bíblica. Pero quisiera aprovechar la instancia sin quitar tanto el tema principal de la reunión, la diferencia con la otra, la confesión de Westminster. ¿Cuál es la gran diferencia con esta belga, por ejemplo, que tiene 37 artículos? Sí, sí. Está organizada distinta. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia presbiteriana, tienen la confesión de fe Westminster de la mayor y el menor. En la iglesia reformada, del cual yo soy parte, tenemos 3 confesiones. Uno que es la confesión belga, otro que es la confesión, el catecismo de Heidelberg, y otra que son los cánones de Dort, que es una refutación de los arminianos, básicamente, los 5 puntos de los remonstrantes en el tiempo histórico de Jacobo Arminio, en su diálogo con las autoridades en ese tiempo. Ahora, catecismo de Heidelberg, entonces la diferencia básicamente es la manera en la cual se ha organizado los artículos de fe. Por ejemplo, nosotros en la iglesia reformada firmamos nuestra declaración de fe de los que somos ordenados como en oficio de la iglesia, sea diácono o anciano, y los pastores también. Firmamos una declaración que nosotros nos aferramos a lo que son las enseñanzas de la Biblia y las confesiones, las cuales son basadas en la Biblia, en las enseñanzas de la Biblia. Y eso firmamos, las 3. Nosotros también, en la Iglesia Reformada, reconocemos y aceptamos como fiel resumen de las Escrituras, las confesiones de fe del Westminster, mayor y menor. La confesión helvética también la reconocemos como una confesión histórica que es fiel, pero no la hemos adoptado como una confesión que nosotros firmamos nuestra firma con eso. Entonces, la confesión de fe Westminster tiene la misma teología, eso es lo que estoy diciendo, la misma teología bíblica que se contiene también en las 3 confesiones de las iglesias reformadas. Solo que está organizada de forma diferente y tiene otra historia, en 1640 y el resto, algo así, ¿verdad? Y las confesiones, el catecismo fue en el año 1563, la confesión belga, también en el año 1600, en estos años también, la de los cánones de Dort vino escrito durante el sínodo que duró 3 años para pasar todo lo que son las declaraciones durante 1618, 19 y 20. Durante 3 años de diálogo con los teólogos y líderes de la iglesia. Entonces, eso es la única diferencia realmente con esto. Buena pregunta. Gracias. Y eso es la razón por la cual nosotros nos identificamos como iglesia confesional. Iglesia confesional que nos aferramos a las confesiones que nosotros creemos que son fiel a las escrituras. ¿Okay? Voy entonces a volver al
compartir la conferencia y por medio de hacer una reflexión, más que como una exposición al Salmo 19. Y primero lo que voy a hacer es hacer la lectura del Salmo, porque este Salmo presenta la teología de las Escrituras, se puede decir, de la revelación de Dios más bien. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? ¿Cómo es que Dios se revela a nosotros, el ser humano? Entonces voy a hacer la lectura y luego voy a hacer una exposición de este salmo para nosotros. Salmo 19. Es un salmo de David y es interesante que es identificado como un salmo que es dedicado al músico principal. Entonces es para ser cantado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora, cuando nosotros pensamos en Dios, una de las cosas que es una realidad en nuestra vida es que muchos nos preguntan sobre la existencia de Dios. A veces luchamos con eso para saber si Dios realmente existe, o si nosotros no luchamos, seguramente nosotros escuchamos otros no cristianos, los incrédulos, por ejemplo, diciendo, mira, ustedes creen en Dios, pero realmente hay un Dios. ¿Cómo saben que realmente hay un Dios en nuestras vidas? Y nosotros tenemos que, lo que podemos hacer con eso es hacer una lectura de Salmo 19 y un estudio con ellos, solamente haciendo algunos comentarios sobre eso para confirmar que Dios realmente existe. Pero lo que nosotros tenemos que hacer con eso es el siguiente entonces. Tenemos que reconocer primero cuál es el problema. ¿Por qué es que nosotros tenemos problemas en entender que somos, que hay un Dios? ¿Por qué hay tanta distancia? ¿Cuál es el problema primero? Luego, voy a presentar eso. El problema de conocer a Dios es lo primero que vamos a ver. Luego vamos a ver la revelación general de Dios que nosotros vemos en el Salmo 19, los primeros 6 versículos. Y después de eso voy a hacer una exposición pequeñita y sobre la revelación especial de Dios que se encuentra en los versículos 7 al 13
del Salmo. Cuando nosotros pensamos en el problema de conocer a Dios, entonces vamos a ver primero cuál es el problema y quién tiene la culpa y cuál es la resolución. ¿Cuál es el problema? Nosotros sabemos que hay un Dios, pero a veces nos sentimos que Él es muy distante de nosotros. Y hay que hacer esa pregunta, ¿por qué nosotros sentimos que Dios es distante de nosotros? Si Dios realmente tiene relación con el mundo en el cual nosotros vivimos, ¿cómo es posible entonces? Dios a veces se siente que Dios es tan grande que nosotros no podemos conocerlo. Y cuando nosotros vemos eso, tenemos que reconocer que nosotros somos imperfectos y Dios es perfecto. Nosotros somos limitados y finitos y Dios es ilimitado y infinito, mucho mayor. Nosotros somos encerrados con tiempo. Nosotros tenemos un inicio de la vida cuando nacimos y un término de la vida en nuestro peregrinaje terrenal cuando morimos. Y nosotros estamos encerrados con eso, pero Dios no tiene. Dios es sin tiempo. Desde eternidad hasta la eternidad está Él. Nosotros entendemos tan poco, tan poco de Dios, y Dios sabe todo. Todo conocimiento es de Dios. Nosotros nos sentimos muy débiles y Dios es tan poderoso. Y eso nos lleva a pensar que hay una gran distancia entre nosotros y Dios. Pero ¿por qué? ¿Quién tiene la culpa por esta distancia? Nosotros a veces queremos echarle la culpa a Dios. Y los incrédulos, cuando nosotros hablamos con ellos, seguro van a echarle la culpa a Dios, porque Él es quien tiene y mantiene así la distancia, dicen ellos, ¿verdad? De parte de nosotros. Pero la realidad es que el problema no es con Dios, el problema es con nosotros. Es el resultado del pecado que entró en el mundo en los días de la creación. Cuando Dios creó el mundo, Él creó un mundo perfecto y aquí todo estaba perfecto. Génesis 1, capítulo 1, versículo 27. Hubo una armonía perfecta entre Adán y Eva y Dios. Andaban de mano a mano, de corazón, de hombro a hombro en el huerto de Edén. Un compañerismo perfecto, un entendimiento perfecto. Pero cuando entró el pecado en el mundo, esta armonía y el compañerismo se arruinó. No por lo que Dios había hecho, sino por lo que Adán y Eva hicieron cuando pecaron contra Dios. Y este pecado rompió la perfecta relación que nosotros tenemos con Dios. Rompió también nuestro entendimiento de Dios, nuestro compañerismo con Dios, rompió con todo lo que nosotros teníamos cuando Dios creó al hombre, Adán y su esposa Eva. Y eso es algo que tiene un efecto en toda la humanidad desde aquel entonces para acá, que nosotros tenemos esta lucha para conocer a Dios. Tenemos que hablar sobre la revelación de Dios, porque no es la naturaleza humana que de conocer a Dios. Es algo que Dios ahora tiene que hacer el esfuerzo de revelarse a nosotros mismos. Entonces, la resolución del problema de la distancia de lo que nosotros hemos hablado, la resolución es la revelación de Dios para nosotros y es Dios que toma la iniciativa para resolver ese problema. Tan grande es nuestro Dios. Él podría haber optado por completamente destruir el mundo por el pecado que había entrado y empezar con otro mundo, si hubiera querido eso. Hubiera tenido todo el derecho de hacer eso. Hubiera sido justo por el pecado que entró, pero no. Por su misericordia, Él opta por salvar a los que ya le había escogido para sí y a la creación también. Y entonces Dios ofrece una manera para que esta distancia entre nosotros y Él se elimina.
Y la respuesta es en la promesa que hizo en Génesis capítulo 3, versículo 15, de la venida de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz para morir como castigo por nuestros pecados, castigo eterno para nuestros pecados. Siempre nosotros estamos afectados por el pecado. Siempre estamos luchando con en nuestras vidas, con nuestra relación con Dios y tratando de mantener esto entre nosotros. Pero Dios tiene un propósito para su revelación. Revelación. Esa palabra tiene la palabra en español revelar. Revelar. Viene de la palabra latina. Revelo. Que significa quitar la vela o destapar. Dios, en su revelación, cuando Él se revela a nosotros, está quitando la vela por medio de Cristo. Está destapando lo que está oscuro entre la relación entre Dios y Satanás. Y el reto que Dios tiene para nosotros entonces es conocernos a nosotros mismos y para que nosotros también conozcamos a Dios mismo también. Ahora, la revelación entonces de Dios se hace de dos maneras, en una manera general y en una manera especial. Vamos a la especial más adelante, pero por ahora vamos a ver los primeros 6 versículos de Salmo 19, que básicamente Dios, como nosotros vimos también en el artículo 2 de la Confesión Belga, habla de que nosotros podemos conocerlo por medio de dos maneras, por la creación y también por su palabra de Dios. Entonces, la revelación general de Dios encontramos en los primeros 6 versículos en la creación. En la creación de lo que Él hizo, en todo lo que Él hizo, las maravillas de la creación. Él es autor de la creación y Él también se mantiene activo en la creación por medio de proveer todas las necesidades que nosotros tenemos, todas. Y es importante para nosotros saber eso en nuestras vidas. Véalo cómo es resplandente la creación que Él hizo. Los cielos cuenten la gloria de Dios, dice versículo 1. Y el firmamento, repitiendo lo mismo, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y lo que sigue esto de los versículos 2, 3, 4, 5 y 6 es una descripción de lo que es la maravilla, el maravilloso creación que Dios ha hecho para nosotros. Y en eso entonces lo que pasa es que Dios está haciendo una obra de hacernos a conocer. En la definición, vamos a ver la definición, después vamos a hablar sobre la creación y después conociendo a Dios. En la definición, nosotros tenemos que reconocer que en el artículo 2 tenemos los dos medios, en primer lugar por la creación. Y ya vimos esto, conservación, gobierno del universo. No voy a repetir eso porque ya la hemos revisado. Pero nosotros vemos a Dios de forma general en dos maneras. Primero es por medio de conocer algo, saber algo de Dios en nuestras vidas. Es general porque es un conocimiento general de Él mismo. No es un conocimiento completo de Él, sino un conocimiento general de saber algo de Dios. Pero también es general en el sentido de que esta revelación de la creación es mostrado a todo el mundo. Todito del mundo. Los 6 o 7 creo que son ahora billones de personas en el mundo realmente saben que hay un Dios por solamente ver la creación, aunque no quieran reconocer esto. Entonces, en la naturaleza nosotros vemos esto, con esto, y también es general en cuanto a que está extendido a todos. Ahora, cuando nosotros pensamos en eso, entonces es dirigido al hombre,
a todo el mundo como ser humano. Es parte de, no solamente de lo que nosotros vemos de la creación, sino también es parte de nuestra conciencia. Dios es quien nos da nuestra conciencia. Cada uno somos nacidos con una conciencia, como un conocimiento interno de lo que es bien y lo que es mal. El problema es que nosotros queremos rebelar contra lo que es bien, luchar en contra de lo que es bien y lo que es mal. No queremos queremos llamar lo mal bien y queremos llamar de lo que es bien mal. Es la naturaleza humana de nosotros. Y nosotros tenemos que reconocer que la religión en general es algo que todo el mundo busca. Aún los que dicen que no siguen ninguna religión están declarando una religión por decir que no hay un Dios. Están declarando algo. Aunque dicen que no siguen ninguna religión, en no seguir alguna religión, están siguiendo una religión. Solamente con esta declaración. Es parte de la naturaleza como Dios nos ha creado a nosotros. Entonces es importante para nosotros saber más de eso. Pero lo que pasa con la revelación general es que el conocimiento de Dios que nosotros tenemos por la creación y por nuestra conciencia no es suficiente para la salvación. Es interesante para nosotros reconocer esto también. No es suficiente para la salvación. Lo que nosotros vemos en la creación, entonces, vemos, como ya les comenté en los primeros 6 versículos, es parte de lo que es la creación. Es decir, que nosotros, por medio de la revelación general, sabemos algo de Dios, pero no lo conocemos. En lo muy lindo del idioma español es que hay 2 distintas palabras para una palabra que en inglés es solamente una palabra, to know. Pero en español tenemos 2 palabras para eso, muy, muy distintivas. Uno que es saber y otro es que es conocer. Saber es tener conocimiento, tener algún entendimiento de algo, es saber algo de Dios, pero no es el mismo que decir que conocemos a Dios. Y eso nos lleva a pensar en cómo es que nosotros podemos entonces conocer a Dios. No solamente saber algo de Dios en la revelación general, sino cómo podemos conocer íntimamente a Dios. Cómo es que Dios se revela a nosotros para que nosotros respondamos a conocerlo de una manera como un discípulo y seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata lo que hablamos en los versículos 7 al 13. Porque nosotros vemos en esto entonces lo que es una descripción de la revelación especial de Dios. Entonces, la definición de esto, vamos a ver la definición y también lo que es la palabra de Dios y cómo es conocer a Dios. Definición, básicamente, se encuentra otra vez en el artículo 2, ya lo hemos visto. Él se nos da a conocer aún más clara y perfectamente por su santa y divina palabra, etc. Ya lo vimos. Es la definición de la revelación especial de Dios. Él se revela a nosotros por medio de la santa palabra que Él nos ha dado. Es su muestra de relación con nosotros. Nosotros, para conocerlo, estudiamos la palabra y Cristo, quien es lo que nosotros hablamos sobre la palabra viviente. Yo soy el camino y la verdad. Y entonces tenemos que la luz y la verdad. Entonces, y eso es algo que nosotros tenemos. Ahora, cuando hablamos sobre la revelación general de Dios, hablamos sobre que eso es dirigido al hombre como un ser humano, a todos.
Pero la revelación de Dios es ahora más específicamente dirigido al hombre como pecador, a los que responden a la iniciativa de Dios en nuestras vidas para buscar. Entonces, los que respondemos a Él, Él nos muestra. Si nosotros tenemos preguntas sobre Dios, buscamos en la Biblia, oramos para que Dios se nos revele a nosotros por medio de la Biblia. Y eso sí, entonces, es suficiente para la salvación. Para la salvación. Y para eso nosotros tenemos que reconocer esto. Mira cómo está escrito en los versículos 7 al 11, más que todo del 7 al 10 especialmente. Nota que en la definición de la revelación de Dios, en cada uno de esos versículos, hay dos maneras de explicar. Entonces son 2, 4, 6 diferentes maneras de entender la palabra de Dios. Y en cada declaración, nótense que se identifica algo sobre la Biblia, la palabra de Dios, identifica qué es y cuál es el resultado de eso. Por ejemplo, versículo 7, la ley es el nombre, identificado como la ley de Jehová. ¿Qué es? Es perfecta. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Qué resultado tiene? ¿Qué efecto tiene? Convierte al alma. Segundo, el testimonio, eso es identificado como el testimonio ahora. Es fiel. ¿Qué es? Es fiel. ¿Cuál es el resultado? El testimonio fiel hace sabio al sencillo. Seguimos los mandamientos, otro sinónimo de la palabra de Dios. De Jehová, ¿qué son? Son rectos. ¿Cuál es el resultado? Es que alegran al corazón, nos hacen alegres. Versículo, sí, el precepto de Jehová, otro sinónimo. De Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué es? Es pura. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es el efecto? Alumbra los ojos. Otro sinónimo, el temor de Jehová. ¿Qué es? Es limpio. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que hace? Permanece para siempre. Los juicios, otro sinónimo de la palabra de Dios, de Jehová. ¿Qué son? Son verdad. ¿Y cuál es el impacto? Hace que todo sea justo. Si nosotros seguimos, todo justo. Y el versículo 10 entonces habla de que esos son, por eso que la palabra de Dios es tan deseado. Debe ser tan deseado para nosotros, más que el oro, mucho más que oro afinado, más dulces que miel y la que destila del panal, de las ovejas, del panal, ¿verdad? Nosotros, versículo 11, recibimos enseñanza de eso, somos amonestados a veces con ellos y por eso tenemos que guardar la ley como un galardón en nuestras vidas. Lo que es interesante en eso es que en los versículos 12 y hasta el 14 es como una conclusión de eso. Entonces también, ¿quién podrá entender sus errores? Líbrame de los que son ocultos. Tenemos límites, tenemos que estudiarla, tenemos que entenderla más y más y más. Entonces la petición para que Dios preserva a nosotros de las soberbias, para que lo que está mal y lo que quieren, los que quieren hacernos mal o los que enseñan malas cosas, no se enseñoreen de nosotros. Nosotros tenemos responsabilidad de vivir vidas de integridad. Por eso el salmista sigue, entonces seré íntegro. Viviré una vida de integridad. Estaré limpio de gran rebelión. Y después una doxología se puede decir. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mía. Cuando Dios habla de eso, entonces nosotros reconocemos algo de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo son completamente inseparables. ¿De qué manera? Vamos a ver esto. Número 1, vamos a ver algo de la palabra de Dios y luego el papel del Espíritu Santo.
Número uno, la palabra de Dios declara a Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a recibir a Cristo. Segundo, la palabra de Dios declara las promesas. Tenemos todas las promesas de Dios, pero no las entendemos sin el apoyo del Espíritu Santo. Nos ayuda a entender y aceptar las promesas que son declaradas en la palabra de Dios. Y por fin, que la palabra de Dios muestra el camino, nos muestra a Jesucristo la verdad y el camino, pero no podemos seguir en este camino con nuestro propio esfuerzo. Podemos caminar en este camino que la Biblia nos enseña solamente por medio de pedir al Espíritu Santo que nos guíe, nos ayude en caminar en el camino. La palabra de Dios es inspirado por el Espíritu Santo. Y la misma palabra de Dios que fue inspirado por el Espíritu Santo cuando fue escrito, es el mismo Espíritu Santo que nos ilumina hoy día con lo que son las Escrituras y que son las enseñanzas que nosotros tenemos. Es algo que nosotros tenemos que entender claramente en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos esto. Entonces nosotros tenemos aquí algo que es más que solamente saber, es conocer a Dios con la revelación especial de Dios. Conocemos íntimamente, no solamente sabemos algo de Dios como podemos ver en la creación o en nuestra conciencia, etcétera. Es algo muy especial que el Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Cristo en esto. Para hacer una comparación de esas dos cosas, entonces, la revelación general, saber de Dios, y la comparación con la revelación especial, conocer a Dios, se puede ver de tres diferentes maneras la diferencia entre estas dos cosas. Número uno, en la revelación sabemos de Dios por medio de la naturaleza, pero conocemos a Dios íntimamente por medio de la Biblia. La revelación general es algo que sabemos algo de Dios porque es dirigido al hombre como ser humano, a todo el mundo, a todo hombre es dirigido. Pero la revelación especial de Dios es dirigido al hombre como pecador, que nos lleva entonces a la salvación. En tercer lugar, la revelación general es insuficiente para la salvación. No podemos ser salvos por medio de seguir nuestra conciencia, porque está afectado siempre por el pecado. No podemos ser salvos por medio de saber algo de Dios, por medio de la generación, por tener algún sentimiento que hay un Dios por allá. Pero la revelación especial, lo que nos enseña por medio de las Escrituras, es de hecho suficiente para la salvación. Ahora, a ver si hay alguna pregunta o comentario sobre eso. Es la diferencia entre lo que es la revelación general de Dios y la revelación especial de Dios. ¿Algún comentario o pregunta? Sí, hermano Jorge. Sí, yo quería hacer un comentario sobre la revelación que se plantea, ¿cierto?, especial. Aparentemente, por lo que estoy entendiendo, que la revelación especial es para los elegidos que Dios de un principio Él apartó. Y a través, ¿cierto?, de la palabra de Dios, ya se les revela. Sí. ¿Ya? Así es. En cambio, la universal, ¿cierto?, la general, es para todos. Tanto, ahí están los elegidos y los no elegidos, y pasan, ¿cierto?, por el proceso, después se les da, ¿cierto?, la revelación en la palabra de Dios. Eso precisamente, es así. Sí. Sí. ¿Algún otro comentario? Gracias, Jorge, por aclarar eso.
Son muchas, resumirlo en muchas, otra vez. Sí, adelante, Gaspar. son muchas las personas que logran vislumbrar acerca en la revelación general lo que es Dios, porque Sí, pueden darse cuenta de que hay una mano de poder que creó, que sostiene, que mantiene todo lo creado y que dicen que hasta declaran que tiene que ser un poder divino. sí. Pero de ahí es muy difícil que pasen a reconocer lo que es la revelación especial, en donde Dios se da a conocer a las personas. Sí, a veces nosotros hacemos la pregunta a las personas, ¿usted conoce a Dios? Sí, yo sé que hay un Dios, dicen, sé que hay un, Pues yo no la, también creo en Dios, dice. sí, sí, pero entonces yo, cuando ellos me contestan así, bueno, tú no contestaste la pregunta que yo te hice. Yo estoy preguntando si tú conoces a Dios íntimamente, ¿es tu Dios? No estoy hablando de forma general, de que si tú sabes algo de Dios y has escuchado algo de lo que Él había hecho, sea en esta vida o en hoy día o en el pasado, etcétera. Estoy preguntando que si tú tienes un conocimiento personal de Dios. Y eso es otra pregunta completamente, ¿verdad? Claro. Sí. Y entonces, esa es la presentación del Evangelio, que es la palabra de Dios, que tenemos que hacer a ellos para que ellos realmente entiendan la diferencia entre saber algo de Dios y conocer a Dios. Sí. Muy bien. ¿Algún otro comentario? De no haber otro comentario, entonces vamos a seguir a otro tema, entonces al tema que sigue. Y en este vamos a ver las perfecciones de las Escrituras, que de hecho significa, yo pensé que yo tenía, sí, las perfecciones de las Escrituras significan las características únicas, pero en la teología bíblica nosotros hablamos sobre las perfecciones de las Escrituras. En términos populares, las perfecciones son las características únicas de las Escrituras. ¿Cuáles son las características que podemos decir solamente de las Escrituras y de ningún otro libro, sea Don Quijote o cualquier otro libro de literatura o lo que sea? No puede decir de lo que nosotros ahora vamos a hablar sobre las Escrituras. La infalibilidad. Bueno, vamos a ver estos. Infalibilidad, la inerrancia, la autoridad, la necesidad, la claridad y suficiencia. Y voy a revisar eso brevemente, pero vamos a ver estos. Número 1 es la infalibilidad de las Escrituras. Tenemos que reconocer que la Biblia es cierta. No hay duda en lo que nosotros podemos. Y estas 4 cosas que voy a revisar ahora, resumir ahora, son relacionados y a veces son la misma cosa. Pero número 1, que es cierto, la Biblia podemos poner toda nuestra confianza en la Biblia. Es indefectible. No hay error. Bueno, eso es también lo vamos a seguir a la inerrancia, pero no hay defecto en las Escrituras. Es verdadera. Cuando nosotros hablamos en nuestro mundo sobre el mal y el bien, la verdad y la mentira, etcétera, hay una antítesis entre esas dos cosas, entre la mentira y la verdad. La mentira es lo que enseña Satanás, la verdad es lo que enseña Jesucristo por medio de la Biblia. Es verdadera y podemos tener la confianza que es la verdad lo que dice las Escrituras. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez hablando con alguien sobre la historia de Jonás, el profeta Jonás, ¿verdad? Y cómo él fue tragado por un pez grande y estaba hablando con un pastor que me decía, bueno, es difícil creer que un hombre fue tragado por un pez grande y luego es vomitado por la tierra. Lo creo, me dice, porque así dice la Escritura. Más bien me dice, aunque las Escrituras dijera que el hombre comió este pez grande, yo también lo creería porque la Biblia dice.
Entonces, es cuestión de aceptar lo que dice la Biblia por la verdad en lo que dice. Podemos también, entonces, en cuanto a la infalibilidad, no es falible, o sea, no es, podemos tener plena confianza, que es la verdad. En la inerrancia, nosotros seguimos a otro punto de que la Biblia es libre de errores en la autógrafa. Ahora, ¿qué es la autógrafa? La autógrafa son los manuscritos originales de las Escrituras. En eso nosotros insistimos, las confesiones enseñan también, la Biblia nos enseña eso, que no hay error en la Biblia. Cuando nosotros vemos algún punto en la Biblia donde parece que hay una inconsistencia entre un pasaje y el otro, generalmente es porque no estamos viendo el pasaje en su contexto total, número uno. Número dos, lo que parece ser inconsistente no es que es inconsistente las escrituras, sino que nosotros tenemos un entendimiento limitado para entender realmente cuál es la consistencia que hay en las escrituras. Es nuestra limitación que suele ver que hay inconsistencias que algunos quieren enumerar. La Biblia tiene la autoridad. En el artículo 5 nosotros tenemos una declaración de eso. Únicamente a estos libros aceptamos por sagrados y canónicos para regular nuestra fe. Creemos sin duda alguna todo lo que está comprendido en ellos y todo lo que está en el artículo 5 que nosotros vimos anteriormente. Uno de los profesores del seminario Juan Calvino ya está con el Señor, pero uno de los primeros profesores del seminario Juan Calvino en Grand Rapids, Michigan, escribió un comentario sobre la confesión belga, se llama El testimonio de la iglesia al mundo. En eso él habla sobre la autoridad. Sin la palabra, dice él, autoritaria y correcta, la religión cristiana cae en teorías humanas inestables y no confiables. Imagínense que la verdad en nuestra vida dependiera de lo que opina el hombre. Yo puedo opinar X cosa y tal cosa y tal cosa, y cuando yo hablo contigo, también tú vas a tener tu opinión. Pero ¿qué hacemos con una inconsistencia entre esas dos opiniones entonces? Tenemos que correr a una autoridad fuera de nosotros, más bien fuera del mundo. Una autoridad que viene divina, una autoridad divina que viene de Dios para declarar cuál es la verdad. Hay una autoridad de la Biblia que nosotros tenemos que reconocer. Una de las cosas importantes de eso entonces es que la Biblia no es sujeta a la iglesia. ¿Cuál será un ejemplo de alguna iglesia que cree que la Biblia es sujeta a la iglesia? Sería la iglesia católica romana. Y hasta a veces cambian las declaraciones que ellos tienen porque el Papa y los bules y los decretos, las diferentes enseñanzas declaran distintas cosas, depende de quién es la autoridad de la iglesia en X tiempo, de quién es el Papa durante esa época. Y puede ser decir algo diferente a lo que decía el Papa anterior. Y está bien porque él tiene la autoridad, la última palabra. Pero la Biblia no es sujeta a la iglesia, más bien la iglesia es sujeta a la Biblia. Nosotros como iglesia tenemos que sujetar nuestras enseñanzas a lo que nos enseña la Biblia. Y si no sentimos cómodo con lo que enseña la Biblia con eso, no importa si nos sentimos incómodos con eso, porque siempre es la verdad, aunque a veces quizás nos sentimos muy cómodos con cómo se está declarado las cosas en las Escrituras. Es la verdad y la iglesia tiene que sujetarse a lo que es la Biblia. En cuántas veces, especialmente en los profetas menores en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando dice,
cuando antes de declarar algo de una enseñanza, dice el profeta, así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. Toda la Biblia, en cualquier versículo que nosotros leemos de la Biblia, podemos declarar eso. Podemos declarar, así dice Dios, así dice Jehová. Necesitamos las escrituras, otra de las perfecciones. Porque nosotros tenemos que reconocer que la Biblia nos ha dado para ser sabio al humano, sabio para la salvación. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 3, versículo 15? Pablo escribiendo a Timoteo, su discípulo, diciendo lo siguiente, y eso nosotros leemos, y entonces él está escribiendo eso a nosotros, porque últimamente no es Pablo escribiendo a Timoteo, sino el Espíritu Santo hablando a la iglesia, sus discípulos, al cuerpo de Cristo. Y que desde la niñez, dice a Timoteo, tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales ¿qué? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, este término, ser sabio para la salvación, no es algo que se encuentra en los libros teológicos, sino que viene algo de lo que es término bíblico. Pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El propósito, la razón por la cual Dios envió a las escrituras, nos las envió, no solamente es hacernos sabios en general, eso sí también, sabios sino hacernos sabios para la salvación. Eso es el propósito principal de las escrituras. Dios nos ha dado las escrituras para que tengamos un crecimiento diario espiritual. En Juan capítulo 17 hay 2 instantes en estos versículos donde eso se hace más claro. Para sernos santos, santificados. Santifícalos en tu verdad. Es la oración de Cristo. Tu palabra es verdad. Como tú me enviasteis al mundo, dice Jesús, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, ¿para qué? Para que también ellos, los discípulos, por los cuales yo he venido al mundo para dar la salvación, para que ellos también sean santificados en la verdad. La razón por la cual Dios nos dio las escrituras es para que nosotros las estudiamos para ser más santos cada día. Jamás en esta vida vamos a llegar a la santificación perfecta. Tan bueno que sea algún pastor o algún padre de familia o algún anciano de la iglesia o algún tío, alguna abuela que nosotros respetamos mucho, etcétera, que puede ser que ellos lean mucho de la Biblia, estudien mucho de la Biblia, pero siempre no carecen de la santidad perfecta hasta que no lleguemos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo o que Él venga para llevarnos allá, para ser ante Él. Las perfecciones, otra de las perfecciones de las escrituras es que las escrituras son claras. Son claras, especialmente nosotros tenemos que reconocer que hay ciertos misterios. Hay ciertas cosas que nosotros no entendemos de las escrituras. Estamos obligados a estudiarlas. Estamos obligados a hablar con otras personas que nos pueden ayudar a entender los misterios de la vida, de las escrituras, pero jamás vamos a entender todo, porque siempre hay más. Yo tengo un doctorado en teología y tengo muchas preguntas. Yo hablo a veces con mi papá, está vivo todavía, tiene 95 años. Él lee cada día las escrituras. Lo ha hecho, gracias a Dios, él nació en un hogar cristiano. Desde su niñez él está leyendo las escrituras. Me dice, yo no sé, no me ha pasado ningún día que no he leído alguna porción de la Biblia para aprender más. Y me dice, cuando yo estaba hablando con él esta semana que lo estaba visitando, yo hablé con él y dije, mira, papi, no es cierto que ¿cómo es posible que cuando tú lees las escrituras, que tú me dices que yo siempre estoy aprendiendo algo más? Y durante 95 años, que él tiene 95 años,
Durante 95 años estás escribiendo. ¿Cuántas veces has leído la Biblia durante esos 95 años? Y todavía cosas que no entiendes, me dice, cada vez que yo leo la Biblia, aprendo algo nuevo, porque es tan profundo. Hay misterios. Y no vamos a conocer toda la Biblia hasta no lleguemos al cielo. Pero la Biblia revela claramente el camino de la salvación. Es lo único que es importante para saber de las Escrituras. La Biblia declara las enseñanzas que nosotros necesitamos para someternos a los pies de Jesucristo para ser su discípulo, para recibirlo como Salvador, para recibirlo como Señor de nuestra vida, no solamente como Salvador para salvarnos de nuestros pecados, sino también para recibirlo como nuestro Señor, el que autoriza cada una de las cosas que nosotros hacemos en la vida. Por eso es que la perfección también es que la Biblia es suficiente. No necesitamos nada fuera de las Escrituras para conocer el camino de la salvación. Por eso tenemos el artículo 7 que habla sobre la suficiencia de la palabra de Dios, que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. No necesitamos un escrito, algún documento fuera de lo que es la Biblia. Los comentarios y los libros que se han escrito nos ayudan de parte de algunos que han estudiado ciertos temas específicos, nos ayudan a entender un poquito más. Podemos dialogar y podemos entender más. Por eso tenemos los estudios en el programa del Seminario Juan Calvino que ustedes están. Podemos entender más y más y más. Pero todo lo que nosotros tenemos, lo que entendemos, cuando nosotros reconocemos que hay enseñanzas que vienen desde la afuera, tenemos que reconocer que estas enseñanzas las tenemos que pasar también fuera por medio del filtro de las Escrituras. Mira, la realidad en nuestro mundo de hoy es que hay muchas enseñanzas falsas que están entrando hasta dentro de la iglesia, supuestamente la iglesia evangélica. Estoy hablando de la posmodernidad que ha entrado. Estoy hablando de la enseñanza de los profetas y apóstoles que tienen sus dedos que están entrando dentro de la iglesia. Estoy hablando de la teología de la prosperidad, de los que enseñan de que, de hecho, si tú eres cristiano, vas a ser próspero en tu vida. ¿En serio? ¿Y cómo es posible entonces que hay mucha pobreza en lo que es el pueblo de Dios entonces? Y lo que nosotros tenemos que reconocer que en las bibliotecas cristianas entran también mucha enseñanza buena, pero también mucha enseñanza falsa. En la radio, las emisoras de la radio, también hay predicadores que predican falsa enseñanza. En el televisor, en los canales de televisor, hay también quienes predican los domingos en la mañana y uno tiene que decir, pero eso es un poco extraño. Lo que pasa es que cualquier cosa, cualquier libro que nosotros escuchamos, cualquier emisora que entonamos, cualquier canal que nosotros escuchamos y vemos en el televisor, cualquier enseñanza que nosotros recibimos, tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, porque ahí está la suficiencia y la autoridad de lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que dice la suficiencia. Nosotros tenemos que reconocer que la Biblia, el canon de la Biblia es cerrado. No hay nuevas revelaciones, nuevos escritos. Quienes dicen, por ejemplo, es que yo tengo una enseñanza que me dio el Espíritu Santo y no se encuentra en las Escrituras. Flecha amarilla, más bien flecha, o sea, roja con eso, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer como algo falso, porque no hay nada que el Espíritu Santo enseñará a ninguna persona que no está dentro de las Escrituras, que nosotros tenemos que escudriñar cada día. Entonces, a eso vamos a seguir, no vamos a seguir ahora con esto, porque estoy viendo que ya son las 10:30.
Entonces, la próxima vez vamos a empezar con cuáles son las maravillas de las Escrituras. ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 minutos para preguntas. 1 minuto más bien. ¿Algún comentario? Yo quería hacer una pregunta, Sí, adelante. o más un comentario, sobre la característica de claridad. Ujú. ¿Ya? Yo le agregaría claridad para aquellos que han entregado la vida a Cristo, Sí, han nacido de nuevo. sí, Y el Espíritu Santo le da esa claridad. sí. Porque Es cierto. hay muchas personas naturales, ¿cierto?, que no han entregado a Cristo, leen la Biblia y no entienden nada, absolutamente nada, porque no tienen el Espíritu Santo, simplemente. Sí, No es clara para ellos. Es cierto. La realidad es que cuando una persona dice que yo leo la Biblia y no la entiendo para nada, no entiendo nada de la Biblia, es porque no conocen a Dios. No tienen el Espíritu Santo, porque como yo ya les comenté, el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras originalmente es el mismo que ilumina a nosotros hoy día a entender lo que es las Escrituras. Muy bueno. Hermano Claudio. ¿Estás en mudo? No te escucho. ¿Será que solamente yo no lo escucho o ustedes tampoco lo escuchan, verdad? No se escucha. No se escucha, hermano Claudio. Algo con tu micrófono, hermano. O si quiere, puedes poner El algo chat. en el chat para hacer tu comentario. Ok. Perdón, hermano. No sé qué pasó con tu micrófono. Sí. En la próxima semana puedes no hacer lo la escuchamos. pregunta. Está bien. Yo entendí este señal, que la próxima semana tú vas a entrar. Bien. Ok. Si no hay, entonces vamos a pedir, ¿a quién vamos a pedir para que nos, Armando, tú que diriges la clase, puede señalar a alguien para que ore para dar basura? Al hermano Jorge García lo tengo como primera pantalla aquí. Okay. Ya, oremos, hermano. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta clase. Te damos gracias, Señor, por nuestro profesor, Señor, y por todo lo que hemos aprendido, Señor, en esta hora y media. Dale tu bendición, Señor, para que pueda entregar, Señor, esta sabiduría que viene de ti. Bendícenos a nosotros, Señor, para poder entender, comprender lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te damos la gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos,